Saludos. Titulamos este vídeo La viga y la mota en el ojo 2 CCC 16 y comenzamos con una frase: quienes son tan sagaces de descubrir pulgas en casas ajenas, quienes son tan sagaces de descubrir pulgas en casas ajenas y no descubren elefantes en la casa propia, deberían hacernos sospechar de su conducta. Bien, este vídeo es continuación del anterior y se centra en el debate sobre la forma de la Tierra. En el vídeo anterior vimos que una desacreditación de la tabla de hundimiento en el horizonte que presentan los terraplanistas, pero que no está basada en los terraplanistas, sino en toda la historia, dijéramos así, de la forma de la Tierra y de las medidas de la Tierra, pues una de las formas de desacreditar, dijimos que era magnificar detalles que nosotros consideramos irrelevantes. Y en el vídeo anterior lo estuvimos exponiendo. Entonces, en este vídeo, pues nosotros vamos a analizar un blog que lleva por título Refutando la Tierra Plana. Y entonces, porque en este blog pues se sigue incidiendo en la cuestión de la desacreditación de dicha tabla de hundimiento, porque esta tabla de hundimiento pues pone la realidad experiencial, pues pone en serios problemas a los defensores de la teoría esférica convexa. Y entonces nosotros decimos, aquí el procedimiento, igual que en el vídeo anterior, era magnificar detalles insignificantes, pues aquí otra de las tácticas de la oficialidad o de la oscuridad también, pues consiste en aumentar la complejización, es decir, añaden nuevos elementos a los anteriores y entonces aumentan detalles que complejizan el estudio de cualquier cuestión. Entonces, en este caso, lo que se añade es, dijéramos así, un índice de refracción atmosférico. Y de esta manera, añadiendo ese índice de refracción atmosférico, ese factor de refracción, pues ellos llevan el ascua a su sardina y entonces justifican que se tiene que ver más lejano de lo que vemos. Entonces, de esta manera, pues toda la tabla de hundimiento establecida, pues la desacreditan y dicen que no tiene ninguna importancia y que es un factor erróneo. Entonces, este es el otro procedimiento. Cuando falla el sistema establecido por incoherencias, pues se busca otra cuestión para añadir. Y esto lo hemos visto nosotros en vídeo anterior, como la visión lejana, por ejemplo, de la ciudad de Chicago, que no tendría que verse al tener que estar hundida unos 600 metros bajo esa línea del horizonte, pues sacan la cuestión de los espejismos. Y de esta manera que nosotros hemos analizado y recomendamos que se vuelva a visionar, si no ha quedado clara, pues justifican esa visión. Pues de esta manera también justifican la desacreditación de esa tabla, añadiendo ahora un factor que se llama factor de refracción, pero nosotros lo vamos a analizar de una manera, dijéramos, sencilla, de sentido común, y queremos llegar a la consideración de que realmente pues es un añadido excesivo, dijéramos así. Entonces nosotros pasamos al PowerPoint. Entonces aquí vemos en primer lugar el título del vídeo, La viga y la mota en el ojo 2 CCC 16, y recordamos la frase con la que iniciamos, porque nosotros estamos con este título de la mota en el ojo y no la viga, dijéramos así, pues estamos dando a conocer que realmente estos investigadores son muy eficientes, pero en lo que les interesa, y en otros casos mucho más, dijéramos así, otros casos más patentes, pues hacen la vista gorda. Y entonces la frase sería: quienes son tan sagaces de descubrir pulgas en casas ajenas y no descubren elefantes en la casa propia, deberían hacernos sospechar de su conducta.
Entonces aquí está, y ponemos para que cualquier persona lo busque y lo consulte, este blog, el blog Refutando la Tierra Plana, blogspot. Y aquí está el encabezamiento. Y entonces vamos directamente a la cuestión del factor con el cual ellos desacreditan toda esta tabla que ellos consideran que es terraplanista. Y entonces lo vamos a leer por si no se visiona bien. Nos dice el radio, todos sabemos cuál es, aproximadamente 6.371 kilómetros el radio de la Tierra. No obstante, es importante que tengamos en cuenta el efecto de la refracción atmosférica. Y aquí ya empieza a meterte la refracción, que lo que produce es principalmente, menos más que coloca principalmente, queriendo decir que no es totalmente, principalmente hacer que el horizonte visual esté más lejos de lo que está el horizonte geométrico. Eso es simplemente porque él lo considera así. Esto equivale a un aumento virtual del radio, lo que reduce el efecto de la curvatura y nos permite ver más lejos de lo que corresponde. Y así de esta manera pues justifican que se vea más lejos lo que no debe de verse. Para ello podemos hablar de un factor de refracción, un número que multiplicaremos por el valor del radio para obtener ese nuevo radio virtual corregido. Podemos asumir como valor estándar de este factor de refracción 1.15, es decir, porque simplemente lo asume de esa manera gratuita, dijéramos así, aunque es cierto que puede fluctuar según las condiciones atmosféricas. Menos mal, dijéramos aquí, que por lo menos reconoce que es cierto que puede fluctuar según las condiciones atmosféricas. Y ese detalle, que lo pone como nimio, es lo principal para tener que dejar de lado este factor con el cual ellos, si quieren cargar toda esta tabla establecida, que tiene parte de verdad, no decimos que sea absoluta, pero gran parte de verdad, que desacredita a la Tierra esférica. Entonces, así para nosotros, esto es una introducción de complejización, que lo que hace es la justificación y el ocultamiento. Esto es semejante a lo que hemos visto anteriormente, como, dijéramos así, el sistema porque utiliza evidentemente todas las televisiones mundiales el sistema, y todas las personas que son participantes no tienen más remedio, evidentemente, en su trabajo que seguir las órdenes, pues nos dicen la visión que veíamos nosotros de la ciudad de Chicago, que no debiera de verse, pues este locutor del tiempo pues lo está justificando. Dice, buen ejemplo de un espejismo superior. Nos dice que es un ejemplo de su espejismo superior. Y entonces pues inventa aquí un tipo de fata morgana que nosotros ya hemos dicho que es un saco donde se mete todo lo inexplicable, en que aquí se ve primeramente lo que sí se ve normalmente reflejado inversamente en el, dijéramos, el espejismo superior, pero ahora hacen otra inversión, como está aquí, de un modo gratuito, y entonces de esta manera pues es como lo justifican, porque nos dicen, esto dobla la imagen de esa silueta de la ciudad, es decir, que establece un factor de curvatura que sigue la curvatura de la Tierra, pero esto es realmente, si dijéramos así, una copia inversa de la teoría que nosotros fomentamos, que es la que la luz se curva, pero está aquí utilizada en sentido inverso para justificar lo injustificable. Y esto es lo mismo que está haciendo ahora, añadiendo ese índice de refracción, evidentemente. Entonces, aquí nosotros simplemente, el mismo sistema pues establece muchas, no todo evidentemente es falso, ni muchísimo menos, pero simplemente que dijéramos así, que lo reconduce y lo direcciona para su interés. Pues aquí está visto que lo que nosotros ya hemos explicado, y esto sí es objetivo y esto sí es experimentable, como existe la refracción, en que el rayo de luz, al atravesar dos medios distintos, uno es el aire y otro es el agua, con densidades distintas, pues se produce esa refracción. Y eso es objetivo, y eso se refleja y tiene su sentido en lo que es el espejismo superior y el espejismo inferior. Pero dijéramos que la atmósfera no es algo, dijéramos así, con dos índices tan distintos. La atmósfera es un solo elemento, no son un agua y un aire. Y entonces en un solo elemento, cuando tú introduces un cambio, por ejemplo, de temperatura, pues rápidamente se comunica a la generalidad. Y dura poco dijéramos así, ese espejismo. Por eso el espejismo superior, en esto tienen que dar la razón, y en esto sí coinciden, pues es un espejismo mucho más difícil de presenciar que el espejismo inferior.
porque supone tener que mantener una constancia y nosotros sabemos que la temperatura pues evidentemente se va transmitiendo. No es lo mismo aquí que en estos dos medios, que son muy distintos, que aquí simplemente pues sigue el efecto de la refracción. Pero cuando tú, por ejemplo, aquí en este agua tienes agua caliente, le introduces agua fría, pues rápidamente pues se va produciendo la homogeneización y eso es lo que pasaría y lo que pasa pues en la atmósfera, que es un solo medio. Entonces en ese medio, si calientas una parte más o enfrías una parte más, pues ahí sí se produce ese efecto de refracción, pero dijéramos así, por ejemplo, en la refracción superior, pues es difícil porque no dura y no perdura, pero ellos se inventan que tiene que perdurar mucho y que tiene que permanecer esa imagen invertida y sobre ella producirse una segunda inversión. Nosotros no hemos visto nunca una foto ni un vídeo que se produzca una segunda inversión, pero ellos así lo justifican, porque justifican que entonces se produce una refracción continua y entonces va curvando, pero eso para nosotros es dijéramos así, una explicación tomada por los hilos e inconsecuente y también evidentemente sin pruebas experimentales, pero aquí nos la pone en este blog, nos la pone para darle justificación, para desacreditar totalmente ese cuadro de hundimiento. Entonces nosotros vemos que hay cosas y cada persona debe analizarlas que son más fáciles de comprobar y de observar. Aquí están los dos tipos de espejismos básicos. El espejismo inferior, que es este que ya explicamos, que es el que se produce, por ejemplo, en las carreteras, y el espejismo superior, que esto sería agua fría o medio, temperatura más fría en comparación con más caliente, y aquí sería al contrario, sería más caliente en comparación con más fría. Y entonces este cambio de temperatura, fíjense y utilicemos el razonamiento, producen dos efectos totalmente distintos. Pues muy bien, en este blog post nada de eso es lo que nos dice que simplemente se produce en una dirección y de un modo continuo. Y de un modo continuo porque le interesa a él pues establecer ese índice de refracción para cargarse evidentemente lo que desacredita el sistema oficial establecido de una Tierra esférica convexa. Y se lo carga de esta manera gratuita. Pero nosotros, utilizando nuestro discernimiento, y cualquiera lo puede comprobar, vemos que evidentemente estos índices de refracción son distintos y producen en una misma Tierra, pues producen efectos distintos. Pero el autor del blog pues nos dice que simplemente se produce el efecto que a él le interesa, el de alejamiento en el horizonte. Para nosotros esto nos parece una tendenciosidad y gratuita, por supuesto. Entonces aquí vemos, porque esto sí lo podemos nosotros comprobar, pero lo que nos dicen con esa explicación no podemos comprobarlo de ninguna manera. Pero esto sí, los espejismos sí, este sería el espejismo inferior, se le llama inferior porque este sería el horizonte y se produce en el inferior en la parte del horizonte hacia abajo, y este sería el espejismo superior, que es muchísimo más difícil de verse, porque aquí se está viendo cómo se produce efecto espejo, por eso se llama espejismo precisamente, y realmente es muy difícil de ver, pero se ve, pero no tampoco dura demasiado. Y entonces lo que nos dicen ellos es no solamente que dura mucho, se produce otra inversión y que sigue durando, y al mismo tiempo nos está diciendo que es permanente y que va siguiendo y curvando toda la luz, simplemente porque lo afirma de esa manera, pero lo afirma de manera enrevesada, dando fórmulas y formulismos, y lo elemental, pues nos dijéramos así, a la persona normal, pues dice, bueno, estos saben mucho más, te ponen muchas fórmulas matemáticas, y como saben más, pues tendrán la razón, pero tenemos que cada persona ya ver que el pensamiento simple, pues sin buscarle retorcimiento, todo lo que es buscar retorcimiento, pues normalmente es desgraciada y lamentablemente para engañar, porque estos espejismos sí son reales y estos sí son refracciones reales, pero son sobre todo el de la derecha, que es el que nos quieren justificar en la atmósfera, muy, dijéramos así, muy impermanentes y muy raros, y ellos los quieren poner como norma, como un factor de refracción total. Entonces nosotros decimos, viendo esta rueda de prensa, y vamos a terminar pronto, decimos, estos investigadores que son tan sagaces y buscan tanto la magnificación en detalles, como hemos visto en el vídeo anterior, como la complejización que añaden en este, cómo es que no analizan y ven
y investigan cosas tan evidentes como, por ejemplo, nosotros estamos, no nosotros, sino muchísimos más investigadores normales de a pie, dijéramos así, que no son científicos, sino simplemente con su sentido común. ¿Cómo no investigan, por ejemplo, esta cuestión de la luna que estamos viendo aquí, la rueda de prensa de los que guardan el secreto? Es una rueda de prensa informativa, pero sabemos que ellos son militares. Pero no solamente que son militares, sino que la mayoría y los que no están son, dijéramos así, son pertenecientes a sociedades secretas y que ellos realmente pues hacen honor, muchos de ellos, y los que no lo dicen, pues nosotros decimos, eso es, para nosotros ya esto ya es subjetivo, pues para nosotros esos son todavía más importantes, los que no se postulan como dijéramos así, como pertenecientes a sociedades secretas. Pues cualquiera que vea esta entrevista que nosotros pusimos hace ya tiempo, del canal que tenemos puesto aquí, Viaje a la Luna, el fraude más grande, pues ahí vienen muchísimas pruebas como para que estos investigadores, pues en vez de ver, como nosotros hemos dicho, la viga, la mota en el ojo ajeno, pues que miren la viga en el propio, porque en esta rueda de prensa cualquier persona que la vea verá a 3 personas que están midiendo todas sus palabras y que realmente pues se las pone en apuros y que realmente pues están siguiendo un programa, están siguiendo unas órdenes, están siguiendo unas directrices. Cuando les preguntan, por ejemplo, por las estrellas, pues no saben aclararlo y terminan diciendo incluso que no la pudieron ver, mientras que uno mismo de ellos, cuando más pasa el tiempo, incluso escribe un libro, pues sí nos habla de las estrellas. Esto para nosotros, pues nos dice por qué estos investigadores tan sagaces no investigan estas cuestiones tan evidentes y tan objetivas. Entonces, nosotros aquí tenemos, para que vean, pues precisamente esa rueda de prensa, que entonces, y realmente ya hemos hecho muchos vídeos sobre esta cuestión, ellos mismos, aquí está uno de ellos, pues se precian de pertenecer a sociedades secretas. También sabemos muchas imágenes que todos hacen rituales, como estamos viendo aquí los astronautas. Por eso muchos youtubers ya les llaman, no les llama astronautas, les llama actornautas. Y entonces eso sería un punto muy bueno para investigar estas personas que son tan sagaces para desacreditar a los que realmente están descubriendo la verdad. No decimos que la tengan toda. Nosotros, por ejemplo, no somos terraplanistas, pero tampoco podemos quitarles méritos a los terraplanistas porque están despertando a mucha gente, por supuesto que sí. Y entonces cuestiones evidentes como cómo es posible que desde aquí, desde la Tierra, tú puedas fotografiar la Luna y tú puedas echarle un vídeo a la Luna y resulta que ellos te digan o no te presenten ninguna foto ni ningún vídeo de la Luna. ¿Cómo es posible? Y te lo justifican y te lo seguirán justificando. Se inventarán, por ejemplo, cuestiones como a lo mejor que en el espacio allí pues se produce a lo mejor un tipo de condensación, una oscuridad y entonces allí no se ve. Y entonces cualquier persona con sentido común diría, bueno, pero esto no es coherente, como yo desde aquí lo veo tan evidente y ahora desde allí no puedo ver. Y lo hacen para no ofrecerte ninguna imagen real de la Luna ni de la Tierra vista desde... O sea, perdón, de la Luna sí, pero desde la Tierra vista desde el espacio no te ofrecen ninguna y en cambio te ofrecen imágenes muy bonitas como esta, muy bonitas de un planeta, de Júpiter, creemos, te la ofrecen muy bien, pero en cambio no te ofrecen ninguna de la Tierra cuando está una estación espacial a unos 400 kilómetros según nos dicen. Entonces, para nosotros, realmente, pues dijéramos así, no sabemos cómo calificarlo, nos produce una cierta desazón como muchas personas ante estos difundidores y defensores de un sistema establecido, pues se dejan, dijéramos así, engañar. Tendríamos que ser todos más críticos, porque todos estamos capacitados, tenemos un pensamiento innato que puede distinguir la verdad de la mentira. Y entonces es muy fácil. Entonces, ¿cómo es posible que estos investigadores son tan sagaces desacreditando esta tabla y en cambio en estas otras cuestiones tan evidentes pues hagan la vista gorda? Bien, nosotros seguiremos dando nuestra opinión y nuestra investigación abierta porque nosotros hemos dicho que no tenemos realmente, totalmente, dijéramos así, un conocimiento estricto o hermético o fijado, sino que estamos abiertos a ir construyéndolo. Y por ahora nosotros decimos
que la forma más coherente de la Tierra es un sistema cerrado, un sistema de encerramiento y un sistema que creemos que es cóncavo, superficie cóncava, pero parte, cielo, luna, estrellas, pues convexa. Entonces nos quedamos aquí deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.